El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques militares conjuntos contra Irán. Lo que pasó en las siguientes 72 horas no fue solo una crisis geopolítica. Fue el inicio de un shock económico que ya está llegando a tu gasolina, tu supermercado y tu bolsillo, aunque vivas a miles de kilómetros de Medio Oriente. Primero, los números reales de esta semana. El viernes 27 de febrero, el barril de petróleo Brent, el estándar internacional, cotizaba a $72.87. El lunes 2 de marzo, cotizaba a $79.41. Un salto del 9% en 72 horas. Para el miércoles 4 de marzo, ya estaba en $82.76, el nivel más alto en más de 18 meses según datos de LSEG. Y los analistas de Goldman Sachs ya advierten que si los precios se mantienen en estos niveles, la inflación en Estados Unidos podría subir del 2.4% registrado en enero al 3% antes de que termine el año. Pero hay algo más urgente que los números del petróleo. Existe un punto geográfico en el mapa que controla el 20% de todo el petróleo que consume el mundo. Se llama el Estrecho de Hormuz. Tiene apenas 3 kilómetros de ancho en su carril de navegación y está bordeado al norte por Irán. Desde el 28 de febrero, el tráfico de buques petroleros por ese estrecho cayó al menos el 80% según Michelle Bachmann, analista senior de inteligencia marítima en Windward. 5 tanqueros fueron dañados, 2 personas fallecieron. Aproximadamente 150 barcos quedaron varados en ambos lados del estrecho sin poder moverse. Un comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán declaró que el estrecho estaba cerrado y que cualquier embarcación que intentara pasar sería incendiada. Eso no es una amenaza abstracta. El estrecho de Hormuz transporta una quinta parte del petróleo consumido globalmente, además de grandes cantidades de gas. Por ahí pasa el petróleo de Arabia Saudita, Kuwait, Irak, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos e Irán. China importa casi 6 millones de barriles diarios por esa ruta. Japón, Corea del Sur, India y Europa dependen críticamente de ese corredor. Y Qatar, que suministra el 20% del gas natural licuado, detuvo su producción de gas después de ataques iraníes en la región. Traducido a términos simples, el mundo acaba de perder acceso temporal al grifo que abastece una quinta parte de su energía. Y cuando el grifo se cierra, aunque sea parcialmente, la cadena de consecuencias es inmediata, predecible y te afecta directamente. El shock reverberará mucho más allá de los mercados energéticos, endureciendo las condiciones financieras, alimentando la inflación y empujando a economías frágiles más cerca de la recesión en cuestión de semanas, advirtió un analista de Rystad Energy citado por Reuters. Lo que viene ahora es exactamente cómo ese shock viaja desde un estrecho de 3 kilómetros hasta el precio de lo que compras esta semana. Existe una pregunta que muy pocas personas se hacen cuando escuchan que el petróleo subió. ¿Qué tiene que ver el petróleo con el precio del arroz? La respuesta revela algo sobre la economía moderna que parece invisible hasta que lo entiendes, y después de entenderlo, no puedes dejar de verlo en todo. El petróleo no es solo gasolina. Es el insumo invisible detrás de prácticamente todo lo que compras, comes, usas y necesitas. El fertilizante que produce los alimentos se fabrica con gas natural. El plástico de cada envase está hecho de derivados del petróleo. El transporte que mueve cada producto desde la fábrica hasta el supermercado consume diésel. Los aviones que mueven personas y mercancías consumen jet fuel, del cual el 30% de la oferta europea origina o transita por el Estrecho de Hormuz. Cuando el petróleo sube un 10%, no solo sube la gasolina un 10%, sube el costo de producir comida, sube el costo de transportarla, sube el costo de empacarla, sube el costo de refrigerarla. Y todo eso llega al precio final que pagas tú. Esta semana ya hay evidencia concreta de esa cadena en tiempo real. Más de 400.000 toneladas métricas de arroz basmati cultivado en India para exportación están varadas en puertos indios o en tránsito, mientras la guerra interrumpe las rutas de navegación en Medio Oriente.
El 75% de las exportaciones anuales de arroz basmati de India, aproximadamente 6 millones de toneladas, va a Medio Oriente. Esa ruta está bloqueada. Los precios de los fertilizantes ya registran subidas. En Alemania, los precios de la gasolina y el diésel subieron 2 dígitos en una sola semana según la asociación automovilística más grande de Europa, ADAC. En Estados Unidos, los precios en la bomba están en su nivel más alto en 11 meses. Y hay un segundo canal de impacto que los economistas llaman igualmente peligroso: las tasas de interés. La exsecretaria del Tesoro Janet Yellen advirtió que el conflicto podría golpear el crecimiento económico de Estados Unidos y alimentar presiones inflacionarias, frenando al Banco Central de recortar tasas. ¿Por qué importa eso? Porque tasas de interés más altas significan hipotecas más caras, créditos de consumo más caros y financiamiento empresarial más caro, lo que se traduce en precios más altos para el consumidor final. La inflación en la Unión Europea, que estaba en 2% en enero, podría subir más de un punto porcentual si el conflicto se prolonga varios meses, según el economista en jefe de Berenberg Bank. En el peor escenario documentado por analistas verificados, una combinación de cierre del estrecho de Hormuz y conflicto regional sostenido podría disparar los precios del crudo por encima de $100 por barril, lo que, según los mismos analistas, podría llevar a una recesión global prolongada. Un economista de Capital Economics calculó que si el crudo llegara a $100 y se mantuviera en esos niveles, añadiría entre 0.6 y 0.7% a la inflación global. Eso significa más caro en el supermercado, más caro en la gasolinera, más caro en el aeropuerto, más caro en tu renta si tu banco decide no bajar tasas. Y todo eso conectado a 3 kilómetros de agua en un estrecho que la mayoría no sabía que existía hasta esta semana. Lo que viene ahora es el giro que contradice la conclusión obvia y que explica por qué esta crisis podría terminar de forma completamente diferente a lo que los titulares sugieren. Todo lo que escuchaste hasta ahora lleva a una conclusión que parece inevitable: guerra en Medio Oriente, petróleo bloqueado, precios disparados, inflación global, posible recesión. El pánico está justificado, los números son reales, los riesgos son documentados. Pero hay algo que los mercados ya están procesando esta semana y que contradice la narrativa más catastrófica que necesitas entender para tomar decisiones informadas en lugar de reactivas. Oxford Economics publicó el 2 de marzo un análisis contundente. Irán no puede ganar, pero disrumpir los flujos del Golfo podría infligir daño económico material. El conflicto probablemente durará entre 1 y 3 semanas, máximo 2 meses. Eso cambia el análisis completamente. Una crisis de 2 semanas produce un shock temporal. Una crisis de 6 meses produce una recesión estructural. Los mercados ya están diferenciando entre ambos escenarios. Oxford Economics recomienda no vender en pánico y considerar activos del Golfo, Asia Oriental o Europa si caen abruptamente por miedo a la guerra. Y aquí está el giro más inesperado de todos. Cuando le preguntaron a Trump sobre el impacto en los precios de la gasolina, respondió con una frase que muy pocos están analizando correctamente: si suben, suben. Eso no es indiferencia, es una señal de política energética. Estados Unidos en 2026 produce más petróleo doméstico que en cualquier momento de su historia. La crisis está ocurriendo en el momento estacionalmente más débil para un mercado ya sobreabastecido, lo que ha prevenido subidas aún mayores, y los precios elevados actuales están incentivando a los productores de shale estadounidenses a asegurar contratos para 2026 y 2027, lo que podría traer más oferta doméstica al mercado en meses. Los precios altos que pagas hoy están financiando la producción que bajará los precios mañana, pero hay algo más profundo que este conflicto está acelerando. Cada vez que el mundo experimenta un shock energético de Medio Oriente, aumenta la urgencia de reducir esa dependencia. La crisis de 2022 aceleró las inversiones europeas en energía renovable más que cualquier política climática había logrado en décadas. Este conflicto de 2026 está produciendo el mismo efecto. Los países afectados están acelerando diversificación energética, inversión en renovables y construcción de reservas estratégicas. ¿Qué significa todo esto para ti esta semana?
Los precios de gasolina y alimentos estarán elevados durante semanas. Eso es real. Planifica en consecuencia. Si el conflicto se resuelve en el plazo proyectado, el shock es temporal. Las decisiones de pánico en mercados volátiles producen pérdidas que tardan años en recuperarse. Y los conflictos energéticos siempre crean ganadores inesperados. Productores fuera de Medio Oriente, empresas de energía renovable y productores domésticos están capturando valor de esta crisis ahora mismo. La guerra en Medio Oriente no es solo una tragedia humanitaria, es un reorganizador de poder global económico que opera cada vez que un conflicto interrumpe las rutas que el mundo construyó durante décadas. Entender ese mecanismo no te hace indiferente al sufrimiento humano, te hace más capaz de navegar las consecuencias, en lugar de ser arrastrado por ellas sin entender de dónde vienen.